Amigos, espero que Dios les esté bendiciendo a todos y que de esa forma pues se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartirles a ustedes nuestra sugerencia acerca de cómo nosotros podríamos reciclar este tipo de componentes. Como pueden ver, un motor de licuadora, tubos y tornillos, cable de alimentación, para convertir estos componentes de reciclaje en un útil taladro para nuestro taller o para nuestra casa, ya que como pueden ver ustedes son componentes pues fáciles de conseguir, económicos, y pues que vamos a darle una vida útil para sacarle provecho. Para la realización de este proyecto yo sugiero los siguientes materiales. Vean, esta es una tabla, un pedazo de madera de esa contrachapada o triple A, bueno, no sé cómo le llaman en diferentes países, 30 centímetros de longitud, y pues yo le di acá 23 de ancho. Una segunda tablita también de 23 de ancho por 19 de longitud. A esta pieza más grande pues yo le puse acá unos pedazos de madera que nos van a servir como base, y acá pues otros pedazos que nos van a servir como soporte para la base del mástil del taladro. ¿Ok? Un tubo de 3/4 por 3/4 cuadrado con una longitud de 45, 40 le podemos dar de longitud. Igualmente vamos a ocupar unos pedazos de tubo de 1 pulgada cuadrado de 8 centímetros de largo, otro más larguito de 9,5 y uno más pequeño de apenas 6 centímetros de longitud. Ok, son 3 pedazos de tubo. También vamos a necesitar unos pedazos de platina. Esta es de 1/8 de espesor y de 1,5 pulgadas de ancho. Esta es de media pulgada de ancho, igual de 1/8. Y pues son pedazos de metal que vamos a ir recortando para hacer algunas piezas que vamos a instalar. Igualmente vamos a usar un mandril de 3/8, una plaquita. Esta tiene también 2,5 pulgadas por 2,5 pulgadas cuadradas. Esta plaquita nos va a servir para soldar en ella la base del mástil. Ok, esto como les decía es de 1 milímetro de espesor, pero si ustedes quieren pueden darle más grueso, no importa. Vamos a utilizar también un motor de una licuadora, que como pueden ver son motores universales de los que llevan escobillas y tienen una conexión muy sencilla, y su funcionamiento es muy efectivo para el trabajo o para la herramienta que deseamos prepararnos, en este caso por la fuerza y la velocidad que desarrolla. Ok, estos materiales y otros que vamos a ir mencionando a lo largo del video. Entonces vamos a comenzar soldando acá en esta parte del tubo esta pieza acá en el centro, y que nos quede a 90 grados por todo lado. Nos va a quedar más o menos de esta manera ya soldado. Lo posicionamos en el centro de esta tabla más grandecita y lo atornillamos. Bien, aquí lo tenemos ya atornillado, como pueden ver, de esta forma al centro de la tabla y al puro borde a este lado, a uno de los extremos. Asegurémonos de que nos quede a 90 grados por acá, igualmente a 90 grados por acá. Ok, de los 3 cabos de tubos cuadrado vamos a coger el más corto y le vamos a soldar un pedazo de tubo. En este caso es de media pulgada. Se lo vamos a soldar acá en uno de los extremos y a 90 grados, principalmente por este lado. Nos va a quedar pues más o menos de esta forma, y pues esto va a ir de esta manera, ¿no? A subir y bajar de esta forma. Esta pieza lo que nos va a permitir es posteriormente sujetar esta tabla más pequeña acá en este tubo. Esto nos va a permitir subir y bajar esta plataforma, y además nos va a permitir inclinarla de esta forma. Ok, vamos a ver ahí poco a poco cómo lo vamos a ir realizando. Vamos a tomar la pieza mediana. Lo que vamos a hacer es cortar de esta forma, longitudinalmente, un corte en una esquina y en la esquina opuesta. Luego de haber hecho los cortes nos van a quedar de esta manera, ¿ven? Las dos piezas. Esto nos va a permitir a nosotros ajustarlas, cortarle lo que hay que cortarle hasta dejarlas ajustadas. Si ustedes pudieran conseguir tubos que entren ajustados, que no quede juego entre ellos, entonces mucho mejor todavía, pero como yo no pude, entonces lo voy a hacer de esta manera. Bien, entonces luego de haberle cortado por lo menos 1,5 milímetros a cada esquina, entonces nos quedó de esta forma. Ven, ya quedan más ajustados, ya no queda el jueguito que tenía antes, ven, y queda corredizo, no nos va a quedar ese juego. Entonces ahora lo que vamos a hacer, así como están las piezas, soldarlas nuevamente. Entonces después de soldar las piezas, obviamente nos va a quedar pues de esta manera, y esto nos va a permitir deslizar la pieza por el tubo, y como pueden ver ustedes, ella va a deslizarse libremente, pero además de eso no va a tener juego, ¿ven? Y por acá a esta otra pieza le pusimos, ¿ven?, una tuerca con un tornillo que nos va a permitir a nosotros sujetar esta pieza también por acá. Una vez que ya queda firme ahí, ya no se va a mover. Bien, el siguiente paso yo lo haría de la siguiente manera. Le quito los tornillos a las tapas del motor y saco una de ellas, que es la
que lleva los tornillos donde voy a sujetar el motor y corto 2 pedazos de platina. Estos son de 6 centímetros. Con ella voy a marcar los puntos donde van a ir los tornillos sobre esa platina. Ok, una vez que ya están marcados, pues obviamente me van a quedar los orificios a la medida con respecto a los orificios donde van a ir los tornillos acá. Ok, entonces estos yo los hice con una broca de 3/8. Entonces vamos a recortar también un pedazo de platina, unos 7 centímetros más o menos. Ahora lo que voy a hacer es, para que esto me quede a la medida, voy a sujetar estas piezas acá con sus tornillos. Bien, de esta forma hemos sujetado la pieza con sus tornillos. Ahora, para tomar la medida de la pieza que vamos a soldar acá, que nos queden a escuadra. Esta pieza con esta otra tienen que quedar a 90 grados. Ok, vean, nos va a quedar de esta forma. Aquí ya le hemos pasado un poco el esmeril a la soldadura. Va a quedarnos a 90 grados estas piezas con respecto a esta. Y pues acá obviamente ya quedó a la medida donde van a ir los tornillos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar esta pieza que fue la que soldamos para que se deslice por acá, por el tubo. ¿Ven? Esta pieza le vamos a soldar el tercer cabo de tubo, que es el más larguito de los tres. Ok, se lo vamos a soldar que nos quede a 90 grados acá. Y vamos a cortar un pedazo de platina con un agujero en el centro. Esta platina mide como 1 pulgada cuadrada, una por acá y otra por acá. Y en el centro le abrimos un agujero de con una broca de 1/4. Hacemos este trabajito y una vez que lo tenemos hecho, entonces vamos a tomar esta pieza que es la base del motor y lo vamos a soldar acá en el centro. Vamos a sacar la medida y también el centro del tubo y alineamos las dos piezas al centro y que nos quede a 90 grados. Esta pieza con esta nos van a quedar a 90 grados. Bien, nos va a quedar entonces más o menos de esta forma, ¿verdad? Esto aquí está a 90 grados y acá pues lo dejé alineado con la parte de abajo. Ya tenemos esta pieza acá entonces donde iría colocado el motor. Entonces vamos a hacer también, vamos a cortar un cabo de varilla. Esta es varilla de construcción de esa de media pulgada. Tiene 10 centímetros de largo y en cada extremo le vamos a soltar un pedazo de platina más o menos de 1 pulgada de largo y 1,5 centímetros de ancho, y le vamos a hacer un hueco de una broca de 1/4 acá, igualmente en el otro extremo. Entonces nos va a quedar más o menos esto, 15, 16 centímetros, no importa, podemos darle hasta los 16. Ok, nos va a quedar de esta forma. Ahora bien, para hacer el brazo con el que vamos a hacer el sube y baja de eso, es un tubo, en este caso es de media pulgada cuadrado. Pues si ustedes quieren puede ser redondo, no importa. Pero acá, vean, tiene una primera sección de 20 centímetros de largo. Ahí yo le hice un corte y lo soldé, haciendo un ángulo, en este caso de más o menos 30 grados. Luego otra sección de 13 centímetros más o menos de longitud y le hago el mismo corte. O sea, esta última pieza que es de 15 centímetros de longitud, entonces a esta última le dejé 2 centímetros acá y le hice un orificio de 1/4 de pulgada. Igualmente le hice un orificio de esa misma medida acá en el extremo superior al poste. Entonces nuestro brazo va a quedar sujeto de esta forma. Ok, lo vamos a atornillar ahí. Bien, acá hemos puesto ya el brazo. Entonces, como pueden ver, lleva un tornillo. Entonces acá ya tenemos el brazo puesto. Esto nos va a permitir a nosotros subir y bajar. Y en esta pieza que hemos soldado acá, vamos a colocar otro tornillo para sujetar esta pieza. Bien, aquí lo tenemos ya. Esto es para darle sujeción a esta pieza de varilla. Y acá, el otro extremo, vamos a sujetar también con un tornillo a esta pieza, ven, al brazo, al cual le hicimos un orificio también. Este va a 12 centímetros del extremo hasta acá, a 12 centímetros un orificio, y ahí le colocamos este tornillo para sujetar de esta forma. Acá entonces lo que nos va a quedar a nosotros es esto. Cuando nosotros subamos el brazo, va a subir obviamente la base del taladro y con esto lo vamos a poder controlar. Vean, si nosotros hubiéramos dejado el brazo recto, entonces esta parte hubiera caído sobre el motor y hubiera interferido. En cambio acá, de esta forma, estamos nosotros esquivando el motor. Bien, para colocarle el mandril al eje, si ustedes ven acá queda flojo, como por lo menos casi 1 milímetro por cada lado. Entonces tenemos que ajustar el eje de modo que el mandril o la rosca del mandril esté ajustada y que no quede cabeceando. Hay muchas formas de hacerlo. Una es llevando el eje, el rotor, a un taller de torno y que le hagan la rosca igual a la del mandril. Esa es una opción que no en todo lado es posible, pero bueno, donde se pueda, mejor.
Luego de eso, pues hay quienes soldan un perno al eje que ya tenga la rosca y lo pueden enroscar ahí. Esa es otra forma. Y pues también hay quienes prefieren usar doble mandril. Yo lo que voy a hacer acá para agrandar el eje, yo voy a arrollarle un pedazo de una cinta de tela con pegamento. El pegamento que voy a usar es este. Son dos componentes que se mezclan. Voy a usar también este otro tipo de pegamento, que es una gotita de pegamento instantáneo. Bien, primeramente le pongo un poco de pegamento, es una gotita nada más de pegamento al eje. Y en ese pegamento yo voy a poner el pedazo de tela. Esta tela tiene más o menos el ancho que se corresponda con la longitud del eje. Bien, ahí, de modo que se pegue. Ahora cojo una parte de cada uno de estos vasos y las mezclo. Ven, aquí tenemos ya el contenido de ambos. Lo voy a mezclar. Bien, nos va a quedar una pasta más o menos así de color gris. Ahora esa pasta, que es de secado rápido, la vamos a untar en la tela. Ven que se la hemos pegado al eje antes, que está pegada ya. Vamos a untarle a la tela por lo menos unos 15 centímetros de longitud. Ven, más o menos de esta forma. Ahora empiezo a enrollar. Voy a ir girando el eje. Voy a ir enrollando la cinta de tela en el eje. Que me vaya quedando apretadita. Por eso le puse el pegamento instantáneo al inicio, para poder tirar de la cinta sin que se corra. Asegurémonos de que vaya quedando muy bien ajustado. Bien, aquí ha quedado ya enrollado la tela y lo vamos a dejar secar, preferiblemente al sol, durante una media hora más o menos. Una vez que se ha secado el material, cuando él ya está seco, pues obviamente se pone duro. Entonces vamos a tomar ahora, vamos a energizar el motor. Esto es con mucho cuidado. Vamos a ponerle un cable de alimentación, simplemente fácil, neutro nada más. Cuando el motor empiece a girar, entonces yo voy a coger una lija y voy a ir con la lija con mucha paciencia, eso sí, mucha paciencia, desgastando el material y probando el diámetro. Desgasto un poco de material y vuelvo a probar, y así hasta que me dé el diámetro que yo necesito, porque si me paso entonces tendría que volver a hacer de nuevo el procedimiento. Y con el pedazo de lija vamos a ir desgastando. Y cada cierto tiempo vamos probando a ver si hemos logrado el diámetro, y así hasta que logremos introducir el eje, el mandril, de modo que quede ajustado y que no vibre, que no cabecee. Y finalmente acá ya lo hemos logrado. Como pueden ver, el eje entra ajustado, ven, hasta el tope, y pues el mismo no vibra, no cabecea, no tiene juego. Entonces acá lo que yo haría es poner un poco de pegamento para que el mandril quede adherido. Bien, nos va a quedar más o menos de esta forma. Vean, yo ahí le puse pegamento ese de gota, esta gotita instantánea, y pues ya quedó. Como él entró ajustado, al ponerle el pegamento él queda pues apretado. Este material, esta forma de sujeción del mandril al eje del motor, nos va a dar la resistencia, la capacidad suficiente para los trabajitos que nos va a permitir hacer este taladro. Conste que es un motor pequeño, tiene capacidades limitadas, pero sí nos va a permitir hacer trabajos en madera, en aluminio, en plástico, manualidades o trabajos de taller que no exijan mucha potencia, mucha fuerza. Pues con este motor será suficiente, y pues nos aseguramos de que quede estable, ¿verdad? Que cuando el eje gire el mandril no cabecee. Vean, no hay cabeceo. Vean la estabilidad del mandril mediante el modo que les he sugerido, pero como les digo, ustedes pueden también aplicar otra forma de adherir el mandril y que lo cabecea y está firme, está sujeto, de una forma que nos va a permitir hacer los trabajos de acuerdo a la capacidad de este motor. Ahora, si queremos, ya lo podemos sujetar acá en su base y le ponemos sus dos tornillos a cada lado. Y acá le hemos puesto ya sus tornillos, y como pueden ver, pues sencillamente la herramienta baja y sube sin ningún problema, tal y como necesitamos que funcione. Bien, para el siguiente paso vamos a tomar un pedazo de tubo de unos 8 centímetros más o menos, este mismo diámetro de este que pusimos acá. Ven, y lo vamos a abrir por acá. Ok, le hacemos una ranura con la moladora y luego pues vamos a abrirlo de modo que quepa acá, que nos dé la medida para que pueda entrar y salir y girar incluso. Ok, ustedes pueden conseguir un tubo que, para que no haya que hacerle esto, simplemente que ingrese ahí, pues perfecto. Ok, ahora acá en este tubo vamos a soldar esta tuerca. Okay, una tuerca para un tornillo de 3/8. De modo que una vez que la pieza ha sido soldada y recortada, pues nos va a quedar más o menos de esta forma. Esta la vamos a poder colocar acá. ¿Ven?
Este tornillo nos va a servir para aprisionar la pieza acá, de esta forma. Entonces, el paso siguiente sería soldar una platina acá arriba de ese tubo. Como esta mide 11 centímetros de longitud y tiene 2 centímetros de ancho. Vamos a soldarla acá, más o menos a la mitad del tubo. Ok, vean, acá hemos soldado la platina a la pieza, le abrimos un par de huecos, le pusimos un par de tornillos para sujetar esta tabla a la pieza. Ahora metemos la pieza en el tubo, la llevamos hasta el fondo. Acá donde ya topó, le ponemos el tornillo con el cual la vamos a ajustar. Ahí la tenemos ya apretada. Y aquí, como podemos ver, ya nuestro taladro va tomando un poco más de forma. Y lo que nos falta únicamente es hacer la conexión eléctrica acá al motor. Vamos a ver el motor. Este motor tiene solamente dos cables, uno para la fase y uno para el neutro. Y este es el cable de alimentación que vamos a utilizar, preferiblemente que sea de 3 vías para que tenga fase neutro y conexión a tierra. Yo le dejé acá 50 centímetros, ok, de la punta, luego a 50 centímetros hice este corte. En estos cables la fase es el conductor de color marrón, entonces yo voy a cortar este cable marrón para intercalar en él nuestro interruptor de encendido y apagado, que es simplemente un interruptor. Y una vez que le hemos quitado el aislante, entonces vamos a conectar el terminal del centro del interruptor y la otra punta la vamos a conectar en uno de los terminales laterales. Esto sí, obviamente tenemos que verificar que esos dos terminales sean los que conectan y cortan la corriente, y así nos quedaría ya el interruptor intercalado en el conductor que corresponde a la fase. Ok, esto nos va a permitir conectar o desconectar la corriente. Ok, ese interruptor lo vamos a colocar en un sitio pues conveniente. Yo sugeriría acá en la parte de atrás, ¿sí? Acá más o menos en este punto, y luego yo llevo el cable para arriba hasta el motor. Ok, le ponemos el cablecito de color marrón y le ponemos aislante. Y aquí lo tenemos ya conectado. Entonces el cable de color azul, que sería el de otro, se lo vamos a conectar a este otro cable. Igualmente le ponemos aislante. Y el conductor de conexión a tierra lo vamos a sujetar a este tubo. Podría ser cualquier parte de la estructura metálica del taladro mediante un tornillo o una arandela. Nos aseguramos de que el cable quede haciendo buen contacto con la superficie del tubo y lo presionamos fuertemente para que no se suelte. Acá tenemos sujeto el cable de conexión a tierra y con esto tenemos lista la conexión del motor de nuestro taladro. Ok, entonces acá vamos a organizar estos cables. Aquí hemos puesto el cable de modo pues que queda sujeto y no interfiere con el funcionamiento. Sube y baja sin ningún problema. Ahí lo tenemos. Entonces acá lo que nos queda es colocar una protección acá, cobertor de un tubo de PVC de 3 pulgadas para proteger las aspas y las partes energizadas. Bien, acá le hemos puesto ya una broca. Entonces vamos a hacer una prueba perforando una pieza de madera dura de 1 pulgada de espesor. Vamos a ver qué pasa. Vamos a probarla en una pieza de aluminio que tenemos por acá. Y ahí estuvo ya la pieza perforada. Como les decía, esto pues tiene una capacidad limitada y como pueden ver también la velocidad pues bastante fuerte y la fuerza que tiene. Pero yo lo recomendaría para piezas, materiales suaves como madera, plástico, en este caso pues aluminio, pues alguna lámina delgada de hierro. Entonces, amigos, esta es, digamos, mi sugerencia básica. Ok, acá obviamente es importantísimo colocarle un resguardo, el que ustedes consideren necesario, para evitar que las aspas puedan darnos una lesión en algún momento o para evitar hacer contacto con alguna pieza energizada por ahí que esté un conductor descubierto. Es importantísimo implementarle o instalarle esos resguardos de seguridad. Ok, ya eso queda a creatividad de cada quien. Yo lo que voy a hacer aquí es aplicar un poco de pintura y de esta forma tan estética nos va a quedar nuestro taladro una vez que hemos finalizado su realización, su montaje. Esta es la máquina que hemos obtenido de pues nuestro trabajo y de reciclaje de componentes que tenemos normalmente en casa o en taller. Entonces, amigos, es mi sugerencia. Las mejoras del caso quedan a creatividad de cada quien. Pues yo creo que sí, se puede mejorar mucho, pero esta es la idea básica y
pues la dejo en sus manos con mucho gusto. Así como está, le podemos sacar mucho provecho. Ya vimos que podemos perforar algunos materiales, entonces es cuestión de ponerlo en uso. Mis amigos, yo les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios y que compartan nuestros videos para que más amigos nuestros se beneficien y así pues también nuestro canal se fortalezca y poder de esa forma seguir compartiendo con ustedes gustosamente nuestras sugerencias. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y prosperidad, amigos, en cualquier lugar del mundo en donde ustedes se encuentren, que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo, si Dios lo permite, en un próximo video. Hasta entonces, amigos, muchísimas gracias.